Buenos días, queridos hermanos y amigos. Sean muy bienvenidos a la Iglesia Reformada Coinonía en la Roca. Con ustedes su servidor Ángel Guillén. Estamos transmitiendo por Facebook, YouTube y Zoom. Nuestro deseo y oración es que Dios bendiga a todos, que nos bendiga a todos, porque sin su bendición no podemos seguir adelante. Vamos a pasar de inmediato a la predicación de la Escritura, no sin antes levantar una palabra de oración a Dios. Señor, en esta mañana te dedicamos nuestras mentes y corazones a ti. Quieras, Dios bendito, alumbrar nuestro entendimiento mientras tu palabra es predicada, Señor. Y te daremos toda la gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Predicación expositiva es nuestro tema. Desde la anterior semana. Y vamos a ver, a manera de introducción ahora, de segunda introducción, digamos, 1, 2, 3, 6 tipos de predicación. Y voy a dar una definición breve de cada una de ellas. Primero las mencionaré. La predicación textual, la predicación temática, la predicación biográfica o narrativa también es, la predicación ocasional, la predicación expositiva y la predicación evangelística. Ahora, hay varias clasificaciones en la iglesia y también en diferente orden, eso no va a ser ningún problema. Entonces voy a definir cada una. Voy a pasar de la cuarta a la sexta, para que predicación expositiva sea el final de la enseñanza de hoy. Entonces, la predicación textual es aquella en la cual las principales divisiones que se hace al componer un bosquejo se derivan de un texto concreto. Porque lo que gobierna este tipo de predicación es un texto en concreto. Puede ser una línea del texto dentro de un breve pasaje de las Escrituras. Ya sea que se utilice un versículo de las Escrituras o 3, hay un texto fundamental para mi predicación. De eso se trata la predicación textual. Una vez más, las principales divisiones del bosquejo textual tienen que provenir de ese texto, no del tema, sino de ese texto bíblico. Aunque en el desarrollo posterior también se pueda usar otros pasajes de las Escrituras para enriquecer. Por ejemplo, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, cada una de las divisiones o puntos tienen que salir de frases del texto y no de frases hechas en un sermón temático. En un sermón temático abundan muchas frases, ¿no? Pero aquí las divisiones o puntos del sermón deben salir del texto. Juan 3:16. En un sermón textual, las ideas, los pensamientos, las divisiones, todo lo que trata el sermón sale de ese texto. Este es un breve resumen del primero. Segundo, el segundo tipo de predicación es la predicación temática. La predicación temática, a ver, es la que define, explica y desarrolla un tema. Es el mensaje en el cual las principales divisiones del bosquejo se derivan de un tema. Por eso se llama temática. No cuenta con un texto bíblico concreto. De hecho, va a utilizar varios o muchos textos bíblicos durante el sermón.
Por ejemplo, si el tema, por ejemplo, ha de ser, a ver, el pecado, se analiza los versículos en los cuales la palabra pecado en la Biblia ejerce un papel preponderante. Ahora se requiere de un escudriñamiento o una amplia exploración bíblica con el objeto de definir los orígenes del pecado, de ese terrible mal, sus causas y sus consecuencias eternas. Ahora, en esta predicación, el predicador se concreta en un tema con el objetivo fundamental de que los oyentes tomen conciencia de la importancia del mismo. Un ejemplo, Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Esto es Proverbios 18:21, y el tema que ha podido escoger el predicador es la lengua. ¿Ya? El tema es la lengua. Se suele decir que el texto de Proverbios 18:21 está hablando del poder que hay en nuestra boca para hacer que ocurra lo que yo quiero. La predicación, cuyo tema es la lengua, es que toca el poder de la lengua, ¿no? Y en la enseñanza se va a aclarar a qué se refiere exactamente ese proverbio en particular, hablando de la lengua. Ahora, eso que he dicho al principio es lo que se suele decir, que Proverbios 18:21 está hablando del poder que hay en mis palabras para que acontezca lo que yo quiero. Eso de entrada es falso. Pero se ha usado así, yo creo que he usado también así ese versículo. De ningún modo, hermanos. Ahora, ¿cuántos temas hay, hermanos? Cientos de temas, muchísimos. Podemos tomar como tema la Trinidad, la deidad de Cristo, la Biblia, la autoridad de Dios, el perdón, la misericordia, el pacto, Satanás, los ángeles, la obediencia, la educación, la familia, la congregación, la membresía, el bautismo, etcétera, etcétera, etcétera. Cientos de temas. Es una linda predicación o temática. Número 3, la predicación biográfica o narrativa. Entonces toma como su base un personaje de la Biblia. De ese personaje se buscan los aspectos positivos, los negativos, qué principios espirituales aplicó esa persona a su vida y cuáles de estos principios son válidos hoy. Por ejemplo, el esclavo hijo de Pablo, llamado Onésimo, es un personaje. Se puede aprender mucho de él en la escritura. Otro personaje importante, ¿quién no lo conoce? Sansón, María, Gedeón, Jeremías, etcétera, hermanos. La predicación biográfica es de gran riqueza también. El personaje puede salir de una parábola. Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo. Mejor se debía llamar la parábola del padre expectante. Y tomamos como ejemplo la persona, pues, del hijo que se fue con la herencia. ¿Qué aprendemos de este hombre? Imagínense un personaje dentro de una parábola. Vamos con la cuarta, la predicación ocasional. La predicación ocasional es la que se efectúa con motivo de un acontecimiento especial en la vida de la iglesia y fuera de ella también, ¿no? Ya sea el evento un matrimonio, un bautismo, un funeral, un cumpleaños o cualquier otra circunstancia especial, viene esta predicación ocasional. Es necesario que todo aquel que predica la palabra de Dios y los hermanos en general estén preparados para predicar este tipo de mensajes. Hermanos, la predicación no es solo de los predicadores,
De modo especial es de los predicadores porque es su vida. Pero todo cristiano es un predicador de la palabra de Dios. Vamos a las 6 ahora y después entramos a las 5, que es nuestro tema de hoy. Las 6 es la prédica confrontativa. A ver, la predicación también es la evangelística, ¿no? La predicación evangelística. Ahora, todas estas predicaciones, hasta ahora definidas brevemente, se suponen ser para la iglesia. Pero hay una predicación que es para el mundo incrédulo. Esta predicación debe ser de inicio confrontacional o confrontativa, comenzando con un genuino interés en el corazón del creyente que está abordando a una persona que no conoce al Señor. Tiene que haber un interés genuino en la persona con la que se está hablando y luego apuntar primero a la realidad de la condición de la persona. Aquí se va a hablar del pecado y sus terribles consecuencias en las personas no arrepentidas. Entonces se predica el arrepentimiento y luego la obra de Cristo en la cruz para perdón y remisión de los pecados, ¿no? Esta predicación es deber de todos los miembros de la Iglesia de Cristo, ¿no? Todos sabemos que es más conocida como evangelización. ¿Se acuerdan de ese material tan conocido y que nos ha parecido muy útil? Los pasos del maestro de Ray Comfort y Kirk Cameron. Los pasos del maestro. Es un buen material para la predicación evangelística. Ahora vamos a ver dos ejemplitos un poco más amplios. A ver, Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, 30 al 34. Esta es una predicación de un hombre de Dios llamado Pablo, nada menos que en Grecia, hermanos, la cuna de la filosofía. Entonces, dice así, Hechos 17, 30 al 34. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, eso lo está diciendo a los griegos, hermanos, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por medio de aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Ahora, miren la reacción de la gente. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. El resultado entonces, hermanos, no debe desalentar. Puede cometerse uno y quizá en la primera nada, pero esta es una obligación del pueblo de Dios, predicar a los incrédulos. Este otro ejemplo, Juan Bautista, Mateo 3, 1 al 10. Mateo 3, 1 al 10. En aquellos días vino Juan Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías, cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Ahora escuchen con más atención. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras,
¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Hacer, pues, frutos dignos de arrepentimiento. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesto a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hermanos, esto es tremendo, es una predicación que confronta a la gente con su realidad espiritual. Un ejemplo, la samaritana y su predicación. Primero veamos cómo le predicaron a la samaritana. El Señor le predicó. Juan 4, Evangelio de Juan 4, 23 al 26. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Hermanos, ese versículo 26 es central en esta predicación, porque en ese momento Dios se manifestó a esta mujer espiritualmente. Yo soy el que habla contigo. Ahora, recordemos que esta mujer cuando salió a predicar, dijo, ¿no será este el Cristo? ¿Recuerdan esa pregunta? ¿No será este el Cristo? No es de duda. La forma de la pregunta en griego es un modo distante, modesto, de solo insinuar a medias lo que casi no parecía conveniente que ella afirmara. Ni se refiere ella a lo que él dijo de sí mismo, sino solo a la revelación a ella de los detalles de su propia vida. Esto me pareció muy interesante, hermano. Ahora, he leído Juan 4 del 23 al 29. Ahora, esto más, Juan 4, 39 al 42. Miren esta predicación evangelística de esta mujer, hermanos, que tenía un trasfondo de vida muy oscuro. Juan 4, 39 al 42. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Qué les parece, hermanos? Esa es la última. Ahora veremos en nuestro tema introductorio a la predicación expositiva, la segunda parte. La segunda parte. Hermanos, aquí vamos a hacer obviamente nuestro énfasis hoy, hasta terminar este sermón. Y vamos a ver básicamente en qué consiste. Estamos viendo eso, ¿no? ¿En qué consiste? Para después aplicar nuestros corazones a la predicación expositiva. Bien, la predicación expositiva es aquella que, aparte de instruir a la iglesia, como las otras, ¿no? La confronta presentando de forma clara y precisa el comportamiento y caminar del pueblo de Dios en este mundo, según nos instruye Dios en su palabra. En otras palabras, en la predicación expositiva se nos muestra la voluntad de Dios en cuanto a cómo hemos de vivir. ¿Qué les parece, más? Eso es hermoso. Hermoso. ¿Cómo hemos de vivir? ¿Acaso es un misterio? ¿Qué ahora qué debo hacer? Todo está escrito. En la predicación expositiva se interpreta
una porción de las Escrituras. A diferencia de la predicación textual que utiliza, digamos, 1 o 3 versículos, la predicación expositiva es la que comenta un pasaje de la Biblia más extenso. Consiste en una exposición de una cierta parte de las Escrituras, como un capítulo o una epístola completa, apostólica, o un libro más grande. Esta es una de las disciplinas, hermanos, más enriquecedoras para la iglesia. Ahora, la mayoría de los predicadores de sana doctrina están de acuerdo con esto, resaltan esta verdad que fue fundamental entre los principios de la Reforma Protestante. ¿Qué principio era ese? Sola Escritura. O sea, el poder que tiene la propia Escritura en sí misma, hermanos, para hacer su obra transformadora en el pueblo de Dios. Claro, esta declaración de la Reforma era solo Cristo, solo fe, solo gracia, sola Escritura y soli Deo gloria. A Dios sea toda la gloria. Así que esto es histórico, hermanos. El predicador, como en todo tipo de predicación, no puede forzar un versículo para que diga lo que él quiere. ¿Ya? O sea, no somos eisegetas, no hacemos eisegesis, que consiste en hacerle decir a la Escritura lo que uno quiere que diga, sino que más bien toma con naturalidad cada una de las ideas y puntos que van surgiendo a medida que se avanza. Estamos exponiendo el texto bíblico, por eso es predicación expositiva. Esta es la manera más eficaz de predicar la palabra, debido a que por encima de todos los demás tipos de predicación, es la que más llega a producir una congregación bíblicamente instruida. La palabra es llevada a los corazones y mentes mientras avanzamos en el texto bíblico. Eso es exposición, hermanos. En el sermón expositivo, tiene que haber orden, disciplina, unidad, aplicación. Es un sermón compacto. Todas las partes, divisiones y demás salen de lo que el texto quiere decir y dice. En la predicación expositiva se muestra en el texto la intención del autor, que es finalmente la intención de Dios, ¿no? Porque Dios ha inspirado al autor a escribir lo que ha escrito. Cuando se ha predicado un sermón expositivo, la iglesia se ha alimentado muy especialmente. Ahora, hay un peligro para los predicadores de la palabra de Dios en general. Y es que con la predicación expositiva, el peligro es que el predicador se dedique a un punto del texto escogido y se estanque allí. Bueno, en la predicación expositiva no debe ser así. Tiene que avanzar. Ahora, si es un texto intrincado, no muy fácil, se usa otro tiempo para su debida explicación y estudio. Pero lo normal es que tiene que haber una fluidez en la predicación cuando se hace una exposición de la palabra. A ver, ejemplo, esto hemos visto la anterior semana. ¿Cómo sería la predicación expositiva de 4 versículos? Por favor, vean en sus Biblias Tito, capítulo 2, del 11 al 14. Tito 2, del 11 al 14. Por ejemplo, esta porción de la Escritura es muy hermosa, muy hermosa. Así les debe parecer a ustedes también. Miren,
Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la piedad, o a la impiedad, perdón, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. He leído Tito 2, del 11 al 14, hermanos. ¿Qué les parece? Hay una riqueza aquí, hermanos, muy, 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 muy especial, muy linda. Ahora, estos 4 versículos forman una hermosa ilustración de nuestra salvación, ¿sí o no? Centralmente toca nuestra salvación. Pero al admirar esta perla literaria, no debemos separarla de su conexión natural. Pablo ha estado apremiando a todos los miembros de la familia de Dios a una conducta consecuente. Ok, eso vamos a ver enseguida. Vamos a leer lo que está antes de Tito 2, 11 al 14. Voy a leer Tito 2, 1 al 10 y veremos cómo 11 al 14 encaja perfectamente y necesariamente. Muy bien, entonces voy a leer Tito 2 del 1 al 10. Pero tú, Tito, ¿no? Habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta a sí mismo, Tito, a los jóvenes, a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. En la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable. De modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando o no robando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Amén, hermanos. ¿De qué idea vino esta porción de 4 versículos que hemos leído al comienzo? De esto que acabamos de leer, hermanos. De esto que vimos la anterior semana. Ahora vamos a ver esto de la segunda parte de que hemos leído, que es el comienzo del capítulo 2, del 1 al 10. Miren cómo el apóstol pormenoriza la atención que debe tener Tito con la gente del pueblo de Dios. Ancianos, toca a los ancianos y el consejo para ellos. Luego va a las ancianas. Enseguida se refiere a las mujeres jóvenes y habla de sus maridos y de sus hijos, ¿no? Dice que las mujeres jóvenes deben recibir, hermanos, de las mayores
una enseñanza concreta. Amar a sus maridos y a sus hijos. Las mujeres mayores deben ser, hermanos, enseñadoras de las más jóvenes. Qué idea más linda, hermanos, ¿no? Que las jóvenes sean prudentes, castas, cuidados, etcétera. Sujetas a sus maridos. ¿Quién enseña esto? Hermanos, las mujeres mayores. ¿Y todo esto para qué? Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Esa es la razón fundamental de todo esto. Lo que más tiene que evitar un cristiano es que la palabra de Dios sea blasfemada. Dios ha denunciado ese mal a través del profeta Isaías al comienzo. La palabra, mejor dicho, la conducta del pueblo de Dios hace blasfemar mi nombre entre los incrédulos. Esa es una cosa horrenda, hermano, en la mente de Dios. Después, el apóstol, hablando con Tito, o escribiendo a Tito, le dice algo sobre los jóvenes, ¿no? Los jóvenes que tienen que ser prudentes. Y le habla a Tito como que tiene que ser el ejemplo de todos. Tú eres el ejemplo en todo, en buenas obras, en la enseñanza, en todo. Y esto de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de ustedes. Y luego habla de los siervos, hermanos. En aquel tiempo y en la cultura de aquellos días había siervos y amos. Exhorta a los siervos, le dice, que se sujeten a sus amos. Esto ha causado problemas en mucha gente, muchos críticos, ¿no? Pero miren, hermanos, cómo el Señor ha inspirado esto. Que los siervos estén sujetos a sus amos. Que agraden en todo, que no sean respondones, que no sean ladrones, que sean fieles en todo, para que en todo adoren la doctrina de Dios nuestro Salvador. Hermanos, esa es, en forma así panorámica, lo que se hace con un estudio de la palabra de Dios a través de una predicación expositiva. ¿Qué les parece? Ahora, esto que hemos leído de Tito, primero comenzando con 2:11 al 14 y luego viendo su contexto en 2:1 al 10, obviamente cuando se hace la predicación expositiva de Tito, todo va en orden. Ahora estoy mostrando nomás algunos efectos. Pero ¿de qué vino toda esta idea de Tito hace una semana? Bueno, toda esta idea, hermanos, vino pues de un texto precioso en el profeta Ezequiel, capítulo 36. Profeta Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 al 27. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. ¿Qué les parece, hermanos? Por ejemplo, esto está hablando siglos antes de la aparición de Cristo, el profeta Ezequiel, y ya está, hermanos, haciendo relevante el nuevo pacto. Y quiero que notemos otra vez, por favor, en estos dos versículos, de lo que se trata el nuevo pacto. ¿Ya? Entonces, en esos nuevos días que vendrían, dice Ezequiel, pondría Dios primero un espíritu nuevo. Ese espíritu nuevo dentro de nosotros es el espíritu de Dios. Segundo, que quitaría el Señor de nuestra carne el corazón de piedra. Ese corazón de piedra simboliza un corazón insensible a Dios y a todo lo que tiene que ver con Él. Ese corazón de piedra. Y nos daría un corazón de carne. Ese corazón de carne señala a un corazón sensible. Todo lo opuesto, ¿no? Sensible a Dios y a todo lo que tiene que ver con Él. Luego, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra.
Amén, hermanos. O sea, esto comienza con la regeneración. Amén. Con la regeneración de nuestro espíritu. Nuestro espíritu, hermanos, es regenerado por el Espíritu Santo. Miren qué novedad de vida. Ahora, notemos las palabras en el 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis. Eso es clave, hermanos. Haré que andéis. Haré que andéis es primera persona en el verbo haré. Yo haré que andéis en mis estatutos. Esa queja que tanto emite el pueblo, que es no puedo, no he podido, no me ha dado tiempo, lo que sea, hermanos. En este pacto dice, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ese es el nuevo pacto. Pues hermanos, esto no puede ser, hermanos, algo demoledor para nosotros. Nadie nos pide esto. No es así. En el pacto de la gracia, hermanos, no es la cosa así. No es el pacto de las obras, bajo el cual estaba Adán y después el pueblo de Israel. No, hay un nuevo pacto en la sangre de Cristo. Es que el Señor es el que produce en nosotros. Así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dos cosas produce, el querer y el hacer. Aquí viene la pregunta. ¿Quieres obedecer? Esa es una gran pregunta. No se puede ocultar esta pregunta y hacer la otra. O hablar de lo subsiguiente. Digo, quiero hacer la voluntad de Dios. Es una buena pregunta para mi alma. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios? Y si la respuesta es sí, gloria a Dios, hermanos. Yo estoy dentro del nuevo pacto y estoy creciendo en el Señor. ¿Ya? El cristiano protestante, el cristiano evangélico, nosotros, nunca debe olvidar esta dupla inseparable de doctrinas bíblicas. Filipenses 2:3. Porque Dios es el que en vosotros produce, primero que, así el querer, segundo, como el hacer. Por su buena voluntad quiere decir por su buen beneplácito, es decir, para el placer de él mismo. Hermanos, así hacemos una predicación expositiva. ¿Ya? Así. Ahora muestra cómo uno de los grandes propósitos de nuestra salvación es producir vidas de una santidad real, una santidad no adulterada, verdadera, ejemplar, impactante, la santidad de vida nuestra. Dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado. Aquí, hermanos, la gracia de Dios, la gracia de Dios. A ver, estamos en Tito 2:11, ¿no? Ahí estamos yendo ahí un ratito para hacer lo que se llama una exposición de esta palabra. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, dice Pablo. Esto es en tiempo pasado y la gracia de Dios es virtualmente sinónimo de el Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios es la expresión máxima de la gracia de Dios. Dios ha dado su Hijo. Dios ha entregado su Hijo. Hermanos, sin el Hijo no hay absolutamente ninguna bendición espiritual de parte de Dios. Nunca la hubo y nunca la habrá. Sin el Hijo. Gracias al Hijo está retenido todo el castigo que va a sufrir este mundo. Pero lo va a ejecutar en su momento exacto. Pero el Hijo lo retiene o lo detiene momentáneamente. Entonces estoy diciendo que la gracia de Dios es el Hijo de Dios. La gracia de Dios se ha manifestado en la visita del Señor Jesús a nuestro mundo hace 2000 años y más. Porque Él ha venido a este mundo. Y se manifiesta de manera especial cuando se dio a sí mismo por nuestros pecados. Esa fue su voluntad, su determinación en la eternidad. Y esto dentro del consejo de la Trinidad. Dios se dio a sí mismo, hermanos, por nuestros pecados. A veces solemos decir que Dios dio
nos dio a su Hijo. Pero no es tanto que nos dio a su Hijo, sino que Dios dio a su Hijo a sí mismo. Es un poco diferente, ¿no? Dios dio a su Hijo a sí mismo. Él mismo se procuró esa ofrenda que terminaría con el pecado, que quitaría el pecado del mundo. Eso está más claro, hermanos. ¿Ya? Entonces, se dio a sí mismo por nuestros pecados. Se apareció para la salvación de todos los hombres. Su obra sustitutiva, hermanos, fue suficiente para la redención de todos. Ahora, fíjense aquí, cuando dice el texto en cuestión, Tito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. De aquí no vamos a concluir, hermanos, en la doctrina del universalismo, que dice, todos los hombres finalmente serán salvos. Ese sería un error, porque no se puede destruir un fundamento tan sólido como el fundamento de la elección de Dios, la predestinación de Dios, el pueblo escogido de Dios, que es transversal a las escrituras de Génesis, Apocalipsis, con un versículo mal entendido. No, pues hermanos, eso no se puede hacer, pero hay gente que lo hace. Juan capítulo 1, versículo 9 dice, el apóstol está hablando, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan 1:9. Esa luz verdadera es Cristo, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Es que el sacrificio de Cristo, hermanos, es suficiente para todos, más eficiente para los que creen. Entonces, se hace a todos, por el medio del Evangelio, un ofrecimiento, digamos así, genuino, de perdón y de salvación. Amigo, si te arrepientes y crees en el Señor Jesucristo, tú vas a ser salvo. Mientras tanto, estás en condenación. Entonces, hacemos una presentación así a los que predicamos. Pero bien sabemos que únicamente los que le reciben, es decir, los que creen en su nombre, ellos reciben el poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces, hermanos, para rematar algo que sabemos, no hay sugerencia, ni aquí ni en ningún otro pasaje en la Biblia, que al final todos serán salvos. Suele usarse esta porción bíblica para enseñar tanto el universalismo, que dice todos finalmente serán salvos, algunos incluyen a Satanás, como la expiación universal, ¿no? Que en un sentido práctico viene a ser lo mismo. Todos serán salvos. No, eso no es doctrina bíblica. Además, ¿cómo todos serán salvos por un versículo, cuando muchos ya están en la condenación ahora mismo? No tiene sentido. Entonces, la salvación universal es una mentira de Satanás. Perfecto, vamos un poco más adelante. Se hace entonces una prosecución ordenada en la aplicación expositiva. ¿Ya? Ahora, en este nuestro ejemplo, vamos al versículo 12. El versículo 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Muy bien. Aquí sabemos, hermanos, que los deseos mundanos no son un asunto sencillo, de poca monta, no, hermanos. Los tres enemigos que tenemos los cristianos son soberbios: Satanás, el mundo y nuestra carne. Pero miren lo que hace la gracia de Dios, hermanos, ¿no? La gracia de Dios, una vez más, dice en el versículo 12, enseñándonos que, esa es la gracia, ¿no? Enseñándonos que, renunciando
a la impiedad y a los deseos mundanos aquí, pero ¿acaso es capaz un hombre de hacer esto solo? ¿Quién ha hecho esto solo? ¿Qué hombre en el mundo se ha regenerado? Ninguno, hermano, nadie. Eso es imposible. ¿Quién ha renunciado a la impiedad y a los deseos mundanos? Nadie. Para vivir en este siglo sobria, justo y piadosamente, nadie. Hermanos, esa es una gracia de Dios. Bendita gracia de Dios. Hacer una cosa tan linda. Amén. Entonces, hermanos, eh, la impiedad es la primera cosa. Los deseos mundanos, la segunda cosa. Como que la impiedad engloba todo, ¿no? No solo pecados sexuales, también la codicia por las riquezas. Eso está, hermanos. Eso es fuerte. Mucho cuidado con querer enriquecerse, ¿no? A veces vienen pensamientos a la mente de riqueza. Entonces tenemos que proceder a arrepentirnos inmediatamente. El querer ser rico, hermanos, ya es un problema serio en el alma, ¿no? Entonces, la codicia por las riquezas. El poder, hermanos. El poder, estamos viendo en nuestro país y en todas partes, el tema del poder. El hombre quiere el poder. El hombre es, hermanos, codicioso no solo de las riquezas, sino del poder. Quiere enseñorearse de las naciones, como estamos viendo ahora. Eso es terrible. Eso está en el corazón de piedra del hombre. ¿Ok? Luego, el hedonismo, que es culto al placer. Eso también está campeando en el mundo, pecador, enemigo de Dios. El culto al placer, ¿no? Sentir lo mejor posible. La fama o cualquier otra cosa que sea esencialmente, hermanos, mundana. Eso es. Ahora, ¿cómo hacemos con todo este panorama en contra del pueblo de Dios? Respuesta, la gracia de Dios. ¿Qué más puede ser? Ahora, obviamente, tenemos que sumergirnos en qué es la gracia, cómo es la gracia, constantemente, hermanos. Pero debemos probar, pues, la gracia cada día. 1 Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Ahí está concretizado lo que estamos diciendo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Ahora, del lado positivo, la gracia nos enseña a vivir de manera sobria, justa y piadosa, a la pura luz de su presencia, hermanos. Eso es lo que la gracia nos enseña. Y estas son las virtudes que deben caracterizarnos en este mundo, donde todo a nuestro alrededor, hermanos, va a ser disuelto. ¿Se acuerdan de esa doctrina, hermanos? La destrucción. Este mundo es el camino de nuestra peregrinación, no nuestro hogar final. ¿Por qué tenemos que vivir como si este fuera nuestro hogar final? ¿No? Ese es un problema en la mente muy fuerte. No es nuestro hogar. ¿Ya? El mundo se aproxima al gran colapso. Como el Titanic se aproximaba a impactar ese enorme bloque de hielo para hundirse 2 horas y 40 minutos después. Así este mundo, hermano, se está precipitando un terrible colapso. ¿Ya? Y en el barco, el Titanic, no sé si han visto la película o han leído la historia, pero está ahí claro. Antes del impacto de la nave con el hielo, había fiesta, hermano. ¿No? La gente quería ser feliz. Todos estaban yendo de vacaciones, no sé, pero dentro del barco había un festín de esos tremendos, en 3 niveles, recuerdo que eran.
para los más pudientes, para los del medio y para los de abajo. Bueno, pues los de abajo no estaban en tan festín, estaban haciendo su trabajo, ¿no? Pero, hermanos, así es este mundo. Segunda carta de Pedro 3, segunda Pedro 3, 10 al 13. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. ¿Qué tal es, hermanos? Qué promesa preciosa, hermosa, maravillosa. Entonces aquí Pedro también ha mencionado lo de Pablo, ¿no? Y aquí le pone un énfasis, ¿no? ¿Cómo no debéis vosotros, hermanos, andar en santa y piadosa manera de vivir? Y para hacerlo, solo contamos con la gracia y no necesitamos nada más que la gracia de Dios. Amén. Hermanos, los cristianos somos susceptibles a ser arrastrados por la marea de este mundo. Sepámoslo bien. Por eso hay que vigilar. Tenemos que vigilar. Y para vigilar también tenemos la gracia de Dios, hermanos. Para estar con Él. Porque estando con Él, hermanos, somos fortalecidos. Cuando lo ignoramos a Él, un día que lo ignoremos a Él, hermanos, es una cosa terrible. ¿Cómo se puede hacer una cosa así? Ignorarlo una semana. ¿Qué tal es? Ignorarlo de lunes a sábado y el domingo nos acordamos de él. Eso no es cristianismo. No, hermanos. Versículo 13. Mientras vivimos como extranjeros en el mundo, somos inspirados por una gloriosa esperanza. Esto es clave también. La manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. El creyente debe estar preparado para su gloriosa llegada. Que a su gloriosa llegada nos encuentre haciendo lo que Él ha mandado. Esa es la idea, hermanos. Ven, hermanos, como una predicación expositiva nos lleva por diferentes cosas, hermanos. Pero nos está diciendo un mensaje. El de Dios, pues, hermanos. Mensaje de Dios al corazón. Mensaje de Dios al corazón. Amén. Ahora veremos el 2:14. Un ratito. 2:14, vamos a ver ahora. Mientras esperamos su regreso, nunca olvidamos el propósito de su primera venida y de su sacrificio de sí mismo. Esto me parece que es fundamental, hermanos. A ver, mientras el Señor no viene, nunca olvidemos el propósito de su primera venida y de su sacrificio de sí mismo. Y Él se dio a sí mismo. Él se dio a sí mismo, no solo para salvarnos la culpa y pena del pecado, sino también para redimirnos de toda iniquidad. Habría sido una salvación a medias si hubiese sido cancelada la pena del pecado, pero hubiese quedado sin vencer su dominio sobre nuestras vidas. ¿No es cierto que el pecado se enseñorea? ¿Se acuerdan de la enseñanza de Pablo en Romanos, capítulo 5, 6, 7? El pecado se enseñorea del hombre. Pero la salvación de Dios rompe ese señorío, quiebra ese dominio del pecado sobre nosotros. La única forma en que un cristiano
se involucra en pecado es ignorando estas cosas. Ignorando estas cosas. Pero hermanos, la salvación completa entonces. Digo, habría sido una salvación a medias si solamente hubiera cancelado Dios la pena del pecado, pero habría permanecido con nosotros el dominio sobre nuestras vidas del pecado. Pero no es así, hermanos, se ha roto el dominio. Por eso el cristiano ya no puede practicar el pecado. Pero al decir ya no puede, no estamos haciendo una exhortación, sino una declaración enfática. El cristiano no puede practicar el pecado. No puede, porque la simiente de Dios está en él. Ya, y la recta final, hermanos, también se dio a sí mismo para purificar para sí un pueblo de su propiedad. Un pueblo de su propiedad. Amén. Qué lindo esto, hermanos. Para que le perteneciésemos de manera particular. No al mundo ni a nosotros mismos, a Él. Y se dio a sí mismo por nosotros para ser un pueblo que, celoso de buenas obras. Hermanos, la predicación expositiva nos confronta para obedecer a Dios, bajo el principio de la gracia de Dios. Dos elementos que no se pueden descuidar. Debemos obedecer a Dios por la gracia de Dios. Entonces, y se dio a sí mismo por nosotros para ser un pueblo celoso de buenas obras. Celoso de buenas obras. Deberíamos tener entusiasmo en llevar a cabo actos de bondad en su nombre y para su gloria. ¿Qué son esos actos de bondad? Pues sino obedecer la escritura. Cuando pensamos en el celo de los hombres, a ver, ¿no vemos acaso el celo de los hombres por los deportes, la política, los negocios? Viendo ese panorama, ¿cómo podríamos sentirnos si no estamos involucrados en la obra de Dios? Hermanos amados, oremos pues al Señor que la predicación expositiva de la palabra sea una bendición real en nuestras vidas, en todos nosotros. No seamos indiferentes a esto. Oremos al Señor. Y va a ser una bendición, hermano, como es de bendición toda enseñanza de la palabra de Dios. Amén, queridos hermanos. Les mando un abrazo, que la gracia sea con todos ustedes. Amén.